Hola, ¿cómo están? Soy la profe Maricel Menéndez y vamos a recorrer juntos espacio y formas geométricas. Para eso, primero vamos a recordar algunas cosas que estuvimos viendo en la escolaridad primaria o secundaria. Sobre medida. ¿Qué es medir? Medir es comparar algo con algo, ¿sí? Tomar a algo como patrón o como eje de nuestra comparación. ¿Qué medimos? ¿Cuáles son las cosas medibles? La velocidad, el tiempo, la aceleración, la temperatura. En el jardincito empezamos midiendo longitud, capacidad y peso. Las unidades convencionales, las que entre todos usamos por convención para longitud, es el metro. Pero hay otras medidas no convencionales, como por ejemplo el palito de helado, o cuántas manos, o cuántos pies, ¿sí? Pero la convencional es el metro. Para capacidad, la unidad convencional es el litro. También podemos usar, bueno, acá entran 5 vasos, esa sería no convencional. La unidad convencional de peso es el kilogramo o el gramo, ¿sí? Con sus submúltiplos y sus múltiplos. Pero también podemos usar la balanza de platillo y decir que, por ejemplo, una sandía pesa 10 manzanas. Entonces, en ese caso, la unidad no convencional sería una manzana. Y el tiempo que podemos utilizar segundos, días, meses, años. La unidad de tiempo según lo que estemos midiendo. Si vamos a usar longitudes, por ejemplo, muy largas, usamos el kilómetro o el año luz, ¿sí? El año luz es una unidad de distancia que mide la distancia que recorre la luz en un año. Hay varias unidades de longitud, de capacidad y de peso. Bueno, pero ¿cómo aparecen estas unidades, por ejemplo, de longitud? Cuando hablamos de medida muchas veces pensamos que medimos solamente la longitud, medimos muchas cosas. Pero ¿cómo aparecen estas unidades ahora en la virtualidad? ¿Cómo medimos longitudes en la compu, ¿sí? En donde las cosas se agrandan y se achican por Zoom? Para eso vamos a trabajar con GeoGebra. Si nunca trabajaron con GeoGebra, lo pueden descargar haciendo clic en geogebra.org. Se les va a abrir una página que en la parte de acá abajo, dice en el lado lateral, dice descargar aplicaciones y aparecen varias aplicaciones. Corro la barra gris que está en el lateral y aparece GeoGebra Clásico 6 o el 5. GeoGebra tiene un montón de cosas para hacer, muchísimas, y es infinita las posibilidades que brinda. Vamos a empezar con un poquitito, no hace falta aprender todo un solo día, no se puede tampoco. Entonces descargamos cualquiera de estas aplicaciones. Una vez que la tienen en el ordenador, se van a encontrar con que cuando las abren, ¿sí? Abrimos GeoGebra. Por ejemplo, abro esta que tengo acá en mi compu y aparece lo que llamamos vista gráfica y vista algebraica. La vista gráfica tiene en este caso, si se van a este lado, podemos ver solamente los ejes o sacarlos, podemos ver la cuadrícula o que desaparezca. Vamos a usarla con cuadrícula para que nos dé como cierta, pero no es necesaria, ¿sí? Y en el otro costado aparece una descripción de lo que va sucediendo. Si nosotros tuviésemos lápiz y papel en este momento, y yo les digo, dibujen un rectángulo, ¿cómo dibujarían un rectángulo? ¿En qué se basan para dibujar un rectángulo? Esto mismo que sucede en el aula con lápiz y papel pasa en GeoGebra. ¿Cómo dibujaríamos un rectángulo? Y si la forma de dibujar un rectángulo hace que sea un rectángulo. ¿Sí? Presten atención a la pregunta. ¿La forma que dibujamos un rectángulo nos garantiza un rectángulo? Si cualquiera de nosotros quiere empezar a hacer un rectángulo, por ejemplo, iría en esta barra, tenemos varios iconos, vamos al icono del punto, hacemos clic en punto y hago un punto, hago otro y hago otro. Acá tengo 4 puntos, podría ir a la herramienta de polígono, hacer clic en polígono. Ven que abajo me dice lo que tengo que hacer, me va describiendo. Selecciona todos los vértices y, bueno, lo van viendo despacito. Hago clic acá, hago clic acá, hago clic acá, hago clic acá y vuelvo al primero.
Ahí me queda definido un rectángulo que está construido de manera cíclica, A, B, C, D, desde A y volví a A, y los puntos están con mayúscula y los segmentos aparecen con minúscula. Puedo hacer clic con el botón derecho y puedo ponerlo como objeto visible o no, ¿sí? Puedo renombrarlo si le quiero poner otro nombre, lo puedo tomar y lo puedo correr de acá si no me gusta. Bueno, me apareció, depende si tengo seleccionado punto, me va a aparecer punto. Vamos de vuelta a seleccionar polígono, hacemos clic en polígono, ¿sí? Y ahí nos apareció el cartel. ¿Ven? Hago clic en polígono, selecciono polígono, pero si no queda seleccionado con la compu, cuando voy a hacer el polígono me aparece esta línea, quiere decir que no está seleccionado. Ahora sí. 1, 1, 2, cuando aparece marroncito, ¿no? Si no quiere decir que no estaba seleccionado, vuelvan a intentarlo. Bueno, ahí quedó definido un rectángulo. La pregunta ¿es esto un rectángulo? Bueno, así no está definido un rectángulo. ¿Por qué? Porque si yo toco el punto, lo muevo, deja de ser un rectángulo. Muevo esto, deja de ser un rectángulo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para construir un rectángulo en GeoGebra? Vamos a poder construir un rectángulo en GeoGebra a partir de las propiedades de un rectángulo. Para eso, nos obliga a pensar cuáles son las propiedades de un rectángulo. Vamos a empezar de nuevo entonces. Para construir ahora sí un rectángulo. Vamos a construir un segmento con la herramienta segmento, ¿sí? Para eso nos dice abajo que seleccionemos dos puntos, 1 y 2. Vamos a cambiarle el nombre a estos puntos, vamos a renombrarlos y los voy a llamar E y F. Hacemos clic, cuando aparece renombrar, lo voy a llamar F. Ahí tenemos un segmento, ¿sí? Ahora que tengo construido el segmento EF, voy a tomar el icono de perpendicular y acá cuando hago clic en perpendicular dice que es punto y segmento, vector, recta o semirrecta. Voy a trazar una perpendicular, ¿sí? Hago clic en perpendicular a este segmento que sea perpendicular a este, ¿sí? Es decir, toco el punto y toco el segmento que quiero hallar la perpendicular. Y acá obtuve una perpendicular que se llamó G. Ahora con el mismo icono hago clic de vuelta aquí, vieron que está en azul, hago clic en perpendicular, quiero que sea perpendicular también a F, pero que pase por F. Entonces hago clic en F, vieron, hice clic primero en el punto y después en el segmento. Y ahora tengo una perpendicular que pase por E y otra perpendicular que pasa por F, siempre perpendiculares al segmento EF. Ahora voy a elegir un punto, ¿sí? Para eso me voy a trazar puntos. ¿Ven el icono de puntos? Hago clic ahí y voy a trazar un punto, por ejemplo, aquí. Lo voy a llamar, lo voy a renombrar, lo voy a llamar G. Voy a renombrar y lo llamo G. Bueno, en cualquiera de, no está en orden cíclico, podríamos ponerlo aquí. Le voy a renombrar para que tenga orden cíclico. Es lo mismo. Entonces automáticamente este me cambió el nombre, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a dejarlo como estaba, a ver, sí, vamos a dejarlo como estaba en la consigna, para eso aprieto control F, control F, control F, control F, y acá aparece nuestro punto que según la consigna decía que lo llamáramos G, así que le vamos a dejar G aunque no esté en orden cíclico. Una vez que tenemos
un segmento y dos perpendiculares que pasan por los extremos de ese segmento, trazo un punto en cualquier lugar, porque nada me dice sobre las medidas que tiene que tener este rectángulo, y tenemos este punto. Y ahora lo que voy a hacer por este punto, voy a trazar la paralela a EF. ¿Cómo trazo la paralela? Bueno, nos vamos al icono que habla de paralelas. Entonces yo quiero la paralela que pase por G, pero que sea paralela a este punto. Entonces me voy a paralela, ¿sí? Quiero que pase por este punto y que sea paralela a esta. Entonces hay que hacer clic en G y hay que hacer clic en el segmento que queremos que sea paralela. Aparentemente acá aparece un rectángulo, ¿sí? Como ustedes pueden ver, y aparece un punto que no está definido, y para eso voy a utilizar la herramienta de intersección. Nos vamos a punto, ¿sí? Y ven que dice intersección, y acá abajo aparece selecciona intersección o dos objetos, es decir, hago clic en intersección y después quiero la intersección entre esta recta y esta recta. Y ahí aparece el punto que es el punto de intersección, que está definido como la intersección de estos dos. ¿Ven que hay un punto en azul, otro punto en azul y un punto en celeste? Bueno, cuando me voy a hacer clic al icono mueve, parece que cuando quiero mover F, puedo mover F libremente. Cuando quiero mover E y F, lo muevo libremente. ¿Qué pasa cuando quiero mover G? G no se mueve tan libremente. Se puede mover sobre esta recta. ¿Por qué? Porque en principio G lo definimos como un punto sobre la recta. ¿Se acuerdan que por definición G está en esa recta? Entonces, pudimos construir un rectángulo, en este caso, basándonos en las propiedades, ahora sí, de un rectángulo. Un segmento, dos rectas perpendiculares a ese segmento, una recta paralela al segmento anterior. A partir de las propiedades del rectángulo hemos construido una figura que es un rectángulo que, como no le dimos medidas, sigue siendo siempre un rectángulo, moviéndola como la queremos mover. ¿Qué pasa con el punto A? Bueno, el punto A no lo podemos mover, por eso está en negrito. Para definir figuras en GeoGebra tenemos que trabajar con sus propiedades. Y veamos qué nos dice el diseño curricular al respecto, ¿sí? Bien, ustedes vieron que en GeoGebra aparecen todos estos iconos que de a poco los vamos a ir conociendo. Con respecto a las unidades de GeoGebra, no son centímetros ni milímetros, ¿sí? Sino que se habla de unidades porque con el zoom la podemos hacer tan grande o tan chica como querramos. Siempre mantiene una proporcionalidad, es decir, siempre si yo elijo 5 unidades va a ser mayor que si elijo 4 en sentido proporcional. Esta es la primera actividad pendiente, que había que trazar el primer rectángulo mal definido y el segundo rectángulo ya definido como rectángulo con sus propiedades. ¿Qué nos dice este cuadernillo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Que cuando se le proponen actividades de medición o de geometría a los niños, no pueden ser resueltos desde la percepción, sino que deben apoyarse en sus propiedades. Y esto es tanto para el papel como para el GeoGebra, ¿sí? Las actividades de construcción no pueden, bueno, yo creo que un rectángulo es esto, y lo dibujo. Eso no me da la idea de rectángulo, sino a través de sus propiedades. La idea de rectángulo se construye a través de sus propiedades. Les propongo hacer un cuadrado y les propongo pensar en esta próxima actividad de circunferencia. Nos seguimos viendo. Cualquier duda los invito a consultar por mensaje. Un abrazo a todas y seguimos trabajando en GeoGebra.